Hola mis queridos niños, me da mucho gusto saludarlos nuevamente por este medio del internet. Deseo se encuentren muy bien junto con sus queridas familias y los invito para que presten mucha atención a la siguiente enseñanza que con la ayuda de Dios he preparado para ustedes. Para hoy nos corresponde la pregunta número 18 del Catecismo Infantil de Westminster. Pero no olvidemos, mis niños, que antes de dar comienzo a nuestras enseñanzas de la Biblia, primero debemos orar para darle gracias a Dios por bendecirnos todos los días y por darnos fuerzas para permanecer unidos a Él. Oremos. Padre misericordioso y bondadoso, te damos gracias por este nuevo día de vida que nos concedes. Te pedimos, Señor, que nos limpies de toda maldad y que nos ayudes a ser temerosos de Dios y que cada día nos alejemos más y más del pecado para que podamos llevar una vida santa como tú lo demandas en tu bendita palabra. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Para poder empezar, vamos a recordar la enseñanza anterior. Con la profesora Janet vieron la pregunta número 17 que dice: ¿de qué fueron formados nuestros primeros padres? Y la profesora Janet les enseñó que Dios hizo a Adán con polvo de la tierra y a Eva la hizo con una costilla que le sacó a Adán de su costado. La pregunta número 18 dice así: ¿qué dio Dios a Adán y a Eva además de cuerpos? Respuesta: Dios les dio a Adán y a Eva, además de cuerpos, alma. Leamos Génesis 2:7. Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento les dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Entonces, mis niños, como podemos ver, Dios hizo al hombre en dos partes. Primero, hizo con el polvo de la tierra un muñeco de barro. Segundo, sopló en su nariz y le dio vida. A esa vida se le llama alma. ¿De cuántas partes está compuesto el ser humano? De dos partes, cuerpo y alma. El alma no la podemos ver ni tocar, pero sí podemos ver y tocar el cuerpo de una persona. ¿Cómo estaba el cuerpo de Adán antes que Dios soplara en su nariz? Estaba muerto. Era solo un muñeco de barro. Lo mismo pasa con una persona sin el alma. Queda muerta. Leamos Génesis 35, 17 y 18. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Esta es la historia de Raquel, una de las esposas de Jacob. Ella estaba esperando su segundo hijo, pero cuando lo iba a tener, tuvo problemas en su parto y ella murió. La partera vio cómo murió Raquel. Dice que se le salió el alma. Esto no quiere decir que la partera vio el alma de Raquel cuando se le salió, porque nadie puede ver el alma. Pero lo que la partera sí pudo ver fue que Raquel dejó de respirar y murió. Ahora, ¿por qué la partera dijo que se le salió el alma cuando Raquel murió? Porque la partera sabía que así fue como Dios hizo al hombre. Primero, hizo un muñeco de barro. Segundo, le dio aliento de vida, y a ese aliento de vida se le llama alma. Ese muñeco de barro que Dios creó y le sopló en su nariz aliento de vida, o sea que le dio alma, empezó a ser un ser viviente que podía caminar y que podía sentir. También podía pensar, hablar, oír, llorar. Es decir, mis niños, que Dios en el alma colocó sentimientos y emociones
como el amor, el dolor, el perdón. ¿Por qué Dios nos creó con sentimientos y emociones? Porque el propósito principal por el cual Dios creó al hombre es para que lo glorifique, lo adore, lo alabe, viva para Dios y goce en la presencia de Dios. ¿Cuándo? Todos los días, todo el tiempo. Leamos Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué Dios nos exige que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? Porque Él mismo colocó estos sentimientos en nuestra alma y quiere que los pongamos por obra. Dios quiere que vivamos para Él. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y les dio vida física, también les dio vida espiritual. Es decir, Adán y Eva no solamente vivían para trabajar y comer, sino que también tenían comunión con Dios, vivían para Dios, hablaban con Dios, y Dios les dio ordenanzas y mandamientos que ellos debían obedecer. Pero pasado el tiempo, ellos desobedecieron a Dios y perdieron su comunión con Dios, es decir, quedaron muertos espiritualmente. Desde entonces, todos los seres humanos, por causa del pecado de Adán y Eva, nacemos muertos espiritualmente. El hombre, cuando nace y crece, no quiere saber nada de Dios, vive pecando y no le duele en el corazón porque no teme a Dios. ¿Qué necesita el hombre para volver a tener comunión con Dios? Necesita a Cristo. Leamos 1 Corintios 15:45. Las Escrituras nos dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Cristo es el único que puede restaurar esa comunión con Dios que perdimos los seres humanos por causa del pecado de Adán y Eva. El pecado produce muerte, pero Cristo produce vida. Él vino para reconciliar al hombre con Dios. Leamos Romanos 5:18. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da vida eterna. ¿Por qué murió Jesucristo en la cruz? Por nosotros. Y gracias a Jesucristo, los pecadores tenemos esperanza de vida eterna. Por eso es que debemos evangelizar a nuestra familia, amigos y vecinos, porque ellos están muertos espiritualmente. Es decir, tienen vida, pero están separados de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Leamos Romanos 6:23. Pues la paga del pecado deja la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Repasemos lo que hoy hemos aprendido. La pregunta número 18 dice así: ¿qué dio Dios a Adán y a Eva además de cuerpos? Dios a Adán y a Eva, además de cuerpos, les dio alma. También aprendimos que, primero, el alma es la vida del ser humano. Segundo, que Dios colocó en el alma las emociones y los sentimientos. Tercero, que por la desobediencia de Adán y Eva, todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente, es decir, alejados de Dios. Pero Cristo vino para reconciliarnos con Dios. Oremos. Padre misericordioso, te damos gracias por la vida que nos has dado, por reunirnos cada sábado para estudiar tu palabra. Gracias por la enseñanza de hoy acerca de la creación del hombre, porque hemos aprendido que además de cuerpos, le diste alma a Adán y a Eva, y que esa alma es la vida del ser humano. Gracias por la vida de todas las personas,
por perdonar nuestros pecados y por reconciliarnos con Dios. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños, les deseo una feliz semana. Dios los bendiga siempre. Los dejo con la profesora Isabel. Hola, niños. Hoy quiero empezar felicitando a los niños que hace 8 días completaron todas las fichas del rompecabezas. Y los invito a que le tomen una foto al rompecabezas armado y la envíen al WhatsApp de la iglesia para que podamos ver cómo les quedó. Hoy iniciamos una nueva actividad. Vamos a empezar a llenar un álbum. Así que al igual que con el rompecabezas, yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes las deberán contestar en los comentarios del video o en una hojita y me la entregan en la iglesia. Y a cambio yo les voy a dar una lámina para que se la peguen al álbum. Además, en algunas ocasiones haremos una actividad extra para ganar más láminas. Vamos a mirar primero el versículo para memorizar esta semana y después vemos las preguntas. El versículo es Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora sí, estén muy atentos porque voy a hacerles las preguntas. La primera pregunta es: ¿qué dio Dios a Adán y a Eva además de cuerpos? ¿Qué dio Dios a Adán y a Eva además de cuerpos? La segunda pregunta es: ¿de cuántas partes está compuesto el ser humano? ¿De cuántas partes está compuesto el ser humano? Y la tercera pregunta es: cuando el hombre desobedeció a Dios, ¿cómo quedó espiritualmente? Cuando el hombre desobedeció a Dios, ¿cómo quedó espiritualmente? Bueno, recuerden la clase y de esa manera van a poder contestar las preguntas. Bueno, estas fueron las 3 preguntas de hoy. Estaré pendiente esperando sus respuestas. Dios los bendiga, niños. Nos vemos la próxima clase. Chao.